RTN News, Agencia de Noticias, presenta. Muy buenos días tengan todos ustedes y comenzamos hoy, dialoguemos y a fondo. Hoy es jueves 27 de enero, este mes ya caput de este presente año 2022. Y como todas las semanas, los jueves nos damos cita en esta mesa de análisis, teniendo como panelistas, desde luego, aquí a mi derecha, comenzamos con nuestro amigo Guillermo Memo, mejor conocido como Memo Barrera y Fernández. ¿Y sin el I o con el I? Sin el I. Buenos días. Buenos días, David. Buenos días, Hinder. Memo, buenos días. Bueno, pues ya presentamos al primero, pero el segundo, más polémico que la polémica, don Ginder Peraza Icumán, periodista, arqueólogo, viajero frecuente, gran gourmet, perito en faldas y catador de caldos fuertes. Don Ginder Peraza. Sommelier, don David de Montañez. ¿Sommelier? ¿Qué es eso? Sommelier, ¿Qué es un sommelier? Catador de caldos fuertes. Un catador de vinos que trabaja en un restaurante y te recomienda el mejor maridaje. Guay, ¿por qué me tengo que maridar con alguien? Yo soy un machín. Una buena combinación. Bueno, pues vamos a comenzar con los temas y vamos a darle la introducción al respecto de los tres temas y después los mensajes. Primero que nada, la corrupción. Segundo, el periodismo. Y tercero, la pobreza. Y sobre estos tres temas vamos a tener que versar, pues lógicamente, qué es la corrupción, cómo se origina, si es un mal endémico, si es cultural, qué es lo que es la corrupción. Ginder, para ti, ¿qué es la corrupción? Como decíamos unos minutos antes de que empecemos a comenzar en este programa, es un mal que abarca todas las esferas, todos los niveles, desde los encumbrados funcionarios hasta los que salen día a día a buscar trabajo. Por cualquier motivo son capaces de tomar lo que no es suyo, de volverse delincuentes, porque quien cae en la corrupción... Tomar lo que no es suyo es robar. Tomar lo que no es suyo es, por ejemplo... Corrupto es otra cosa. Sí, tomar lo que no es suyo de mala manera. Porque hay también corruptos que no agarran nada. Hay una imagen que puede ilustrar cuáles son los efectos de la corrupción que ya tenemos desde hace mucho tiempo en México. En uno de los periódicos de hoy, en un video que vi en televisión, hay una pareja, un joven, una muchacha y un muchacho, que la muchacha carga un niño, mientras el muchacho está tratando de meter la mano en la cortina de una lavandería para robar algo que ve cercano. No consiguen meter la mano, no roban nada, se cansan y se van. Eso es lo que eso es uno de los efectos de la corrupción. Creemos que la corrupción solamente la cometen los que tienen poder, pero no. En mi pueblo, en Tilán González, cuando todavía existía el ejido, decía, si los de arriba roban, ¿por qué nosotros no? Y se volvió la corrupción un mal de todos. Ese 70-80% de pobres. Entonces pregunto, ¿es un mal endémico? No me gusta la palabra endémico porque lo localiza el mal. Dice, por ejemplo, no todos son corruptos. Bueno, no todos. No, claro que no, siempre tiene que haber sus excepciones. O sea, si no hubiese ninguna persona honrada en este país, ya se habría acabado el país. O si no hubiera gente buena en el mundo, ya se hubiera acabado el mundo, porque los malos iban a ganar, malos entre comillas. Pero es un problema que no le interesa combatir a nadie. Nadie está combatiendo realmente la corrupción, ¿o sí? Bueno, el gobierno, cuando de la 4T
comenzó, su principal banderita fue precisamente el combate a la corrupción. Aún Y más, por dijo. eso tuvo 30 millones de votos. Aún más digo que desde el momento en que le pusieron la banda presidencial al actual jefe del Ejecutivo, desde ese momento se acabó la corrupción. Eso fue lo que dijo. Y eso no es cierto. Memo. Me hace recordar, la corrupción no es un delito. ¿Ok? Es un deleite. Bueno, puede ser a veces, ¿no? Pero no es un delito, es una conducta moral que olvida lo que prescribe la ética y la norma moral. Eso es la corrupción. Es una conducta que olvida las prescripciones de la ética y de la moral. Y que esto eventualmente puede traducirse en delitos, no siempre. Memo, tú eres un especialista en algo que me ha llamado mucho la atención y por eso me atrevería yo a preguntarte, ¿hasta en el clero existe eso? Oh, por supuesto, desde luego. De hecho, yo creo que hoy día podría etiquetarse al gobierno federal, sobre todo, porque predica una cosa, pero en la práctica hace otra, con aquella famosa divisa que acuñó Nino Canún para la campaña presidencial de José López Portillo, otro López, ¿sí? La corrupción somos todos, digo, la solución somos todos. Nino Canún la acuñó. Nino Canún. Sí, bueno, ok, y si es que somos todos, es un mal endémico. Es un mal endémico, por supuesto. Entonces, todos somos corruptos. Por supuesto, todos somos corruptos. Es una herencia que traemos de españoles y de indígenas. Contra lo que podría decir gente como Pedro Salmerón, ¿sí? O como pudiera decir doña Sopi, la realidad es que en el mexicano la corrupción es una conducta. Es que, Pero, a ver, ahí vamos, yo me voy a enfocar ahorita a dos cosas. Es un mal cultural. Dentro de la cultura, nosotros tenemos a un representante o a una representante de la Secretaría de Educación Federal a nivel nacional, por así decirle, a una señora que es acusada. No, que es probado porque se lo Primero la acusaron. Sí, pero se lo probaron. Y que ya le impusieron. Es una incluso corrupta probada. Ajá, entonces, ¿sí? ¿cómo puedes tú, maestro, dar una clase de moral, una clase de buena conducta, de no corrupción, si desde la raíz existe algo que está podrido? Porque parafraseando a Carlos Longitud Barrios, la moral es un árbol que da moras, por lo menos así lo consideran una frase que me cae muy mal. En el sistema político mexicano, ¿no? O sea, desgraciadamente se toman muy malas decisiones, muy malos parámetros. Por ejemplo, ayer supimos de un acto de corrupción del presidente de la República que es innegable, es irrebatible, porque es un acto de corrupción, algo que va en contra del espíritu de la búsqueda del bien común, poner a una persona notoriamente incapaz para el desempeño de un cargo, o sea, nombrar a un incapaz para estar al frente de una institución pública, ¿sí? Es un acto de corrupción, ni más ni menos. Y él nombra a una de sus jilguerillas, a Nuria Fernández, que era corresponsal de un portal o de una publicación que responde al sonoro nombre de La Caracola, ¿ok? La nombra nada más y nada menos que titular del DIF. Del DIF. Y es que dije que es muy sensible. ¿Okay? Entonces, vaya, si nos vamos a dejar llevar por este tipo de impresiones, porque puede ser que esta persona haya simulado para impresionar al presidente, pues caramba, podemos darnos cuenta del desastre
que es nuestro país. ¿Por qué lo hace, Guindo? ¿Por qué lo hace el presidente? Mira, antes de seguir, me gustaría, ya que Guillermo habló de la corrupción, tú preguntaste en el clero también, pues también, pues, acuérdense de aquel sacerdote que tenía un estilo muy particular de dividir las limosnas. Una parte era para Dios y otra parte para mí, dice. El tercero, que resulta el más fino, dice: yo aviento la limosna al cielo, al aire, lo que agarre Dios es de él, lo que cae es mío. A ese nivel hemos llevado el asunto de la corrupción, al nivel de chiste. Yo insistiría en no me gusta mucho, no es que no lo acepto que puede ser cultural y endémico, pero lo cultural, el llevarlo cultural significaría que todos estamos de acuerdo en que haya corrupción, que todos estamos resignados a que haya corrupción. Y no, yo conozco a mucha gente que le molesta la corrupción, que le enoja, que le da rabia, no lo acepta todavía como parte de la vida. Sin embargo, cuando van a hacer sus trámites para cualquier cosa, siempre quieren o no hacer cola o buscar a quien que les resuelva sus Eso también es corrupción. Eso es corrupción también. Es corrupción. No todos, insisto, no hay un 100%. Conozco a gente de mi familia, por ejemplo, de Verota, van a hacer cola desde enero, en los primeros días de enero, para recibir el beneficio que les ofrecen de un descuento importante. No están abusando de nadie, están aprovechando esa facilidad. Entonces no todos somos corruptos. No puedo aceptar que alguien diga que toda la sociedad es corrupta. No puede ser. Todavía me habría muerto. Es que es un modus vivendi. A Peña Nieto lo crucificaron cuando dijo que la corrupción era un tema cultural, pero efectivamente es un tema cultural acá en México. Bueno. Es un tema atávico, o sea, no solamente es parte de la cultura, sino es un tema atávico, es un tema que se ha trasladado a partir de el las que miente es generaciones. corrupto. Sí, claro. Bueno, depende. Entonces, si tú sacas tu pañuelito diciendo se acabó la corrupción, Así es. O sea, estás mintiendo. pero por supuesto, o sea, ¿Qué quieres darle a saber al pueblo? estás simulando, le estás vendiendo algo que no es. Lo mismo es el empresario que se dice afectado y que le paga mal a sus trabajadores, o el empresario que no les da prestaciones. Que no les da prestaciones o que va de impuestos. El gobierno federal nunca vigila eso. Tiene sí. una Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se supone. Nunca hace nada a favor de los que no reciben. Y lo de endémico, Guillermo, me rechazo totalmente la palabra, pero cuando habla de endémico, que afecta habitualmente a una región o país, es endémico. O podría ser un continente, también podría ser. Que se repite frecuentemente o que está muy localizado en un lugar, ¿no? Sí es. Entonces yo veo que la corrupción no está en un lugar, es casi como Dios, está presente en todo lugar, todo. Eso hay que puntualizar. Es parte de repente de la condición humana. Yo leía que don Armando Fuentes Aguirre dice en su Historia de México a través de los siglos, que las grandes fortunas de Boston se hicieron a partir de la caza de ballenas en el Mar de Cortés. Entonces imagínense la vuelta que daban los balleneros de la de costa Boston, este a la otra. para ir ¿Y por dónde pasaban? A cazar ballenas al Mar de Cortés. ¿Por dónde pasaban? Tenían que dar una vuelta enorme. O por tierra, pero el barco. No por tierra. O sea, ¿existía el Canal de Panamá? No existía. O sea, era dar una vuelta al continente, pero aún así, fíjense qué negocio tan fructuoso, porque además corrompían a las autoridades en aquella época coloniales. Estamos hablando de que era época de la colonia, ¿ok? Corrompían a las autoridades coloniales para que se hicieran tontos, que además, como en aquella época España le había prohibido y a nuestro país había limitado muchas cosas, no existía
no, una marina de guerra, no existían guardacostas y estos cuates hacían lo que les Teníamos el convenía. virrey que nos mandaba. Entonces, para ustedes dos, la corrupción es como el COVID Omicron, altamente contagioso. Completamente. Todo esto, Pero no mortal. todo el mundo tiene que tener esa enfermedad de la corrupción. Porque es una enfermedad. No estoy de acuerdo. no. Yo creo que todos... No todo el mundo tiene que tenerla. Renward García Medrano tiene un ensayo fabuloso que se llama Manual para Priistas en Desgracia. Y tiene una tesis Nadie te lo compra. que a mí se me hace muy interesante y que dice que todo mexicano lleva un priista dentro, ¿sí? Y no se refiere al embarazo, ¿no? Ahora sino a la mentalidad. Ahora van a decir todo mexicano tiene un morenista dentro. Bueno, que es una... El morenista es una mutación del priista, Sí, finalmente, claro. ¿no? Entonces, digamos que es como un Omicron. mutación. Una mutación cancerosa. Una copia chafa porque todo le ha salido mal. Sí, el asunto es que yo sostengo que en algún momento todos hemos sido corruptos. O sea, todos. O sea, yo no creo que haya en este país una persona que nunca haya incurrido en un acto de corrupción, no sé, en darle una dádiva a un empleado público, que en darle una mordida a un agente de tránsito, en En un rubro te puedo afirmar yo una cosa. En otros, pues tendría que hacer. Jamás en mi vida, yo tengo 64 años, como el diciembre pasado, jamás en mi vida le he dado un peso a un policía. Y he dejado mi coche, me agarraron en Morelos, porque me trampeó el policía de la capital del país para decirme, a estaciones a la vuelta. Me sacó de la ruta federal para que me pueda multar. Cerré mi coche y la gente me estaba diciendo, no le den nada, así le hace a todos. Y ahí donde están las palmeras, ahí está el Palacio Municipal. Cerré mi coche, bájate chata, le digo a mi esposa. Empezamos a ir, los policía, ¿dónde van ustedes? Vamos a ver si alguien en el Palacio Municipal nos hace caso, porque usted no nos entiende. Y acá, en donde estaba Plaza Dorada, antes que se llamaban los cines, salía yo y no tenía yo, por error, porque siempre ando con mi licencia, mi tarjeta de circulación, nada más. Que porque no sé qué, que no sé cuándo, cierro el coche y le doy las llaves. ¿Qué es eso? El coche, para que la camioneta para que usted se la lleve. ¿Cómo que pues me dice usted que no puedo andar? Y no le di un peso. Yo nunca le he dado un peso a un policía. Qué bueno, eso habla muy bien de Por ti. eso, pero no solo yo. Hay mucha gente que es así. Exacto. Bueno, pero cuando decimos generalizado, algo nos ha sucedido cuando éramos jóvenes o cuando de alguna forma brincamos un trámite o no sé, algo, pero pues es parte de la corrupción, ¿no? Sí. Sí. Bien, pues vamos ahora al Existe. segundo tema porque creo que este ya nos llevó bastantito. Y este que viene sí tiene timba y jiribilla. El periodismo. Nos involucra. Y aquí, pues lógicamente tenemos a un maestro del periodismo. Recientemente, y esto viene a colación por la siguiente situación, asesinaron a una mujer periodista comprobada de que ejercía la profesión, y dos, cuando ella ya había pedido hace 3 años, cuando comenzaba este gobierno, la protección de la justicia federal, porque temía por su vida y le echaba la carretada al que entonces iba a ser el gobernador por 2 años De Baja California. de Baja California, este señor Bonilla, Jaime Bonilla. Hoy, después de que le gana un juicio laboral, porque yo me imaginé que era otra cosa, pero es un juicio laboral, a los 8 días la señora sale a la puerta de su casa, estaba creo que regando sus macetas o algo así por el estilo, y la asesinan arteramente a balazos. Lógicamente vienen las investigaciones. El periodismo pues lleva esta responsabilidad, o no responsabilidad, la amenaza latente
de lo que está sucediendo, porque ya no es el primero, sino son varios ya los periodistas asesinados en el país y en el mundo, ni qué decir. Las amenazas, y también vamos a tratar algo de la ley de protección al periodismo y el chayote, que también tiene su timba. Don Guinder, maestro, dime maestro, ¿qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo ahora en la mañana estaba yo viendo que hubo... No llovió. Estaba viendo yo que pues, colgaron unos comentarios de una mini nota que hice con muchas fotos de la manifestación que se hizo anteanoche en el Monumento de la Patria para protestar contra el asesinato de 3 periodistas en diferentes partes del país, incluyendo a la mujer que tú dices, en Tijuana, creo. Y me hubiera gustado, alguien lo mencionó muy brevemente, pero que hubieran subrayado las graves lesiones a 2, bueno, a uno, el otro no estuvo muy lesionado, a 2 periodistas yucatecos, que ya estamos también modernizándonos con las agresiones. Y una persona cuyo nombre me... es fotógrafo, ¿no? Sí, Ramón Celis. Ramón Celis y el otro Jaime es... Vargas, Vargas. a él sí le pasaron a partir de la mano. ¿Sí? Pero una persona cuyo nombre me reservo, pero lo recuerdo muy bien porque es una persona ya grande, puso ahí, después de 2 o 3 felicitaciones a los que se manifestaron, yo venciéndole el miedo al COVID, porque tengo mucha familia, fui con mi careta, mi bozal y todo, y saludé a varios de los amigos para decirles, aquí estoy también con ustedes. Solidaridad. El señor tuvo, con mucha decencia, sin malas palabras, dijo que no entendía cuál era la diferencia entre que maten a un periodista y que maten a cualquier persona. Puede ser que no haya diferencia finalmente si hablamos de religión, hablamos de almas, tan almas la tuya como la mía, pero yo no le respondí, yo solamente puse, antes que él pusiera eso, que sin libertad de expresión, sin libertad de prensa, no puede haber democracia. Entonces, 2 conocidos también de mis seguidores defendieron esa diferencia, le explicaron que un periodista tiene una responsabilidad que no tiene una persona cualquiera, tiene la responsabilidad de reportar lo que pasa, de decir la verdad, se supone que la dice. Entonces, sí hay una falta de comprensión del papel que debe cumplir el reportero. En el libro que recientemente me imprimieron, digo yo que hay una serie de cualidades que debe honrar el periodista, entre ellas la congruencia, decir la verdad sin ofender. O sea, no tienes por qué mentar a la madre a un funcionario porque esté robando. Dices que lo está robando y que sospechas o que hay indicios o que fulano lo dice, pero tienes que hablar con sinceridad, no engañar. En eso se involucra. Hay una palabrita que siempre han usado los periodistas, los avesados, no todos, que dicen según se dijo. Sí, yo no pongo según se dijo. A veces creo que alguna vez lo he puesto, pero cuando saqué recientemente un editorial sobre la cuestión de la terquedad del gobierno federal, que ya se pronunció también la Canacintra, de insistir en fomentar el consumo de combustóleo y de líquidos o gases muy contaminantes para producir energía. El que me dio la información no quería decir nada porque están involucrados, están tratando de hacer negocio. El que tiene dinero tiene derecho a hacer negocio. Por ejemplo, eso no sería ninguna corrupción. Si yo pongo mi dinero en un negocio, espero ganar dinero. ¿Qué tiene que ver con el lo que tiene que ver es que yo le aseguré que no se va a saber su nombre y que la ley me ampara a mí en no decir mi fuente de información. Si me meten me meten a la casa, es a mí, no a ti, te lo aseguro. Entonces es una ética, es un principio, es una concordancia, como quieras, pero así debe ser el periodismo. El único ismo que se le debe permitir al periodista es el periodismo, no el morenismo, el panismo, el priismo, ni nada. Eso sería lo ideal, pero no es así.
Bueno, pues ahora vamos con alguien que es más rudo en esta situación. Y es Para abogado. ti, ¿qué es el periodismo y cómo se practica? Los crímenes que están sucediendo, las amenazas, la ley de protección, porque sí has de saber de la famosa ley. Pues yo creo que en cuanto a la ley, David, no alcanzarían los efectivos de todas las Fuerzas Armadas, Para incluyendo policías, Municipales y guardia bolivariana, y todo para proteger a los periodistas. O sea, la ley de protección al periodista es un catálogo de buenas intenciones que sirve para maldita sea la cosa. ¿Ok? Primero tiene que demostrar que sí están amenazados. Bueno, Que además eso es una situación muy subjetiva de pronto de probar. Evidentemente no todos quienes amenazan a un periodista, ¿verdad?, le van a mandar recaditos. ¿Ok? No le va a hacer nada. Claro, entonces es complicado. Yo creo que realmente el periodista tiene que hacerse responsable de lo que dice. Alguien me dijo en algún momento, hace muchos años, nunca firmes como periodista Porque no puedas. algo que no puedas sostener como hombre. Como caballero. Bueno, como hombre, me dijo, bueno, evidentemente es una conducta caballerosa, tal vez eso se refiere. Estaba en una columna del diario Sí, Yucatán hace algo muchos años. que no puedas sostener como hombre ante un tribunal de ser necesario. ¿Ok? Yo creo que eso es algo que debía de normar el proceder de muchos de nosotros. Yo creo que el periodismo imparcial no existe. Es una falacia. No debe existir. Y es una falacia y hay que dejar de predicar esas cosas, porque los seres humanos naturalmente tenemos tendencias, tenemos simpatías, tenemos fobias. ¿Ok? Entonces, No debe existir. pues es que es parte de ¿Sabes nuestra por qué naturaleza. no puede existir? No puede ni debe existir el periodismo aséptico. Porque en mi opinión, que no quiero que sea general, cada quien tiene libertad de escoger su opinión. En mi opinión, debes escribir con pasión, debes escribir con valentía, debes escribir hasta con toques literarios, de manera que no se muera el periodismo. Por ejemplo, el impreso que yo de él comí medio siglo, menos 40 años. Si escribes aburrido, mal, con faltas de ortografía, sin interés, una nota cualquiera, nadie te va a comprar tu periódico. Tienes que escribir identificándote con las necesidades, con las angustias, con las alegrías, con los sentimientos de la gente que te va a leer. Por eso no creo en el periodismo aséptico y sin tendencia. Bueno, pues ya ustedes dijeron lo que tenían que decir sobre el periodismo, pero yo me voy a algo que me sorprendió tremendamente el día de ayer. Vi un video de esos que suben siempre en YouTube de Broso y Loret en Palacio Nacional, o sea, en el despacho de la presidencia de la República, simulado desde luego, Sí, claro. pero está ad hoc, Tal cual. Sí, tal sí, cual. Sí, sí, sí. Y le dicen y le recuerdan, Descubrieron las tlayudas. en uno de los las cajones, tortillotas. y también el vaporru, Sí. y los desechos de papel de baño para los mocos. Tiene también sus tacos de canasta. Es lo que tienen allá, y cuando revisan las libretas no hay nada. La lista del súper. Y Yo, se pero mira, encontraron- decía, no, y se estos cuates encontraron con el- ya se pasaron. No, Se pasaron, porque de repente al final, en uno de las gavetas, jalan, sacan una libreta, o sea, un portapapeles, y se encuentran con El testamento el político. testamento del presidente, testamento político.
de la cuarta transformación, y empiezan a decir hasta la receta de una comida que debían de hacer. Javier Lozano, que ¿Qué tiene muy buen cosa carácter. tienen estos dos personajes? Pues, Creo que eso es libertad de expresión. para empezar, tienen buen apoyo, porque No, desde luego. Aumentar el- Desde luego. Tócalos y va a hacer Es que un más problema. más que el apoyo tienen los reflectores encima. Sí. Y a un periodista, de alguna manera, lo único que de alguna forma le puede garantizar, entre comillas, esto de garantizar, la inmunidad, digamos, ¿no? No, de Es que lo rebaño. conozcan. Es que lo conozcan. Es que tenga los reflectores y que digan, bueno, pues es No, la que, señora esta que eh, mataron tenía todos los reflectores, fue a la mañanera, le dijo sí, al presidente, pero era un tema. acusó a Bonilla. Sí, pero era un tema local. Es como que. de No. Un periodista es universal, No, David, no tiene es un tema localidad. El del país nadie la conocía. Yo nunca había Es hablado. un tema local. Si nos matan a cualquiera de nosotros, no va a tener impacto. Pero en Pero medio- si matan a Carlos Loret de Mola, pero si matan a Carlos Loret de Mola o a Víctor Trujillo, sí. ¿Ok? Entonces, eso. Ahora vamos a Quindín. No van a tocar nunca a Carlos Marín, no van a tocar nunca a López Dóriga, ni a Lasraqui, Pastor ni a Beltrán del Río. Javier Lozano. Ni a Ángel Verdugo, Ajá. porque ni a Ricardo Alemán, porque son gente que tiene Ricardo Rocha. a Rocha, Y síguele. pero porque son gente que tiene reflectores. Leo Zuckerman. No, Leo, No, a veces más. Más sistémico. Sí, entonces estos que son los más críticos, los vitriólicos, incluso diría yo, es muy complicado porque si algo le pasa a cualquiera de ellos, ¿qué se va a decir? Fue el Estado, fue la presidencia de la República, ¿no? Mira, O sea, Memo, un maestro para mí que me enseñó las primeras letras del periodismo, don Luis Ramírez Aznar, en cierta ocasión, yo molesto por lo que me había sucedido con un político, escribí vitriólicamente. Al entregarle para la revisión, porque así se tenía que así hacer, no se hace. él era el responsable de ver lo que se publicaba Sí. en nuestra revista en aquel entonces, Síntesis. Me dijo, no, espérate, tranquilo, esto no. Pero es que, no, mira, te voy a decir una cosa, y esto que quede para tu conciencia. A un político nunca lo insultes, le mentes la madre, le digas ladrón, corrupto, nada. Parece que les estás poniendo estrellitas, así, medallitas para lucir de su ronco pecho. No lo burles, porque te mata. Y lo que hicieron estos en el video de ayer es, ya no pueden seguirle diciendo nada más al presidente de todas las barrabasadas que se han cometido durante 3 años. Y eso yo creo que es basta, o sea, debe de encolerizar al que se siente el comandante supremo de las Fuerzas Armadas del país, el que quiere ser el verdadero líder es el yo, es él. Eso es terrible y hay que tener muy fija la vista al respecto de este problema. Al abordar este tema del periodismo, de ahí me nace la idea de ponerlo en segundo lugar. Pero ya no sé, ya andamos en todo, ya llegamos al pináculo del sitio exacto donde se está ejerciendo el poder Esa de un solo hombre. Esa Lo que palabra pasa- ya hizo que... Lo que pasa que más que la crítica, Miguel de David, Voltaire con el pináculo. lo que pasa que más que la crítica en el caso de Broso y Loret, ellos están haciendo algo que duele más que la crítica, Parodia. el ridículo. Y no hay nada que le duela más al político Y a que cual- ser Y a ridiculizado. cualquier persona. oye. Eso es lo que te decía yo. Pero- no lo burles. Hay- Cuidado, hay- que te mata. Nos falta una cosa aquí también. En el mundo de la corrupción, esto incluye el periodismo corrompido,
hay que incluir y recordar que participan también los propios periodistas y los empresarios a los que nadie cita. Porque los empresarios pagan 5,000 pesos mensuales, y casos verídicos, a un pobre reportero que tiene esposa y 2 o 3 hijos. Son los que propician el chayote. Los que exactamente salen a la calle a buscar quién les completa la Yo pensé que el chayote era una verdura muy sana. Es muy sano, No, muy sí, bueno. yo sí En el- como en el- en el acto- chayote, pero el chayote es de verdura. En el acto del monumento a la patria, Capeados son riquísimos. nadie consignó, pero sí lo dijeron en uno de los discursos, que estaban protestando, estaban pidiendo justicia contra los asesinos, y también justicia para ellos porque les están pagando salarios de hambre al reportero, como de 5,000 pesos alrededor. Y los empresarios nunca dicen: esta boca es mía. Cuando matan a un reportero, has visto tú que un dueño de una empresa... A los que no matan, ¿sabes a quiénes son? A los de deportes. No, ¿Por esos gozan de impunidad. Bueno, Bien, pues ahora vámonos a la tercera llamada, la tercera. Todo tiene una tercera. La pobreza en el país, algo que me cae en la punta de no sé dónde, es las clases sociales, eso de que dividan ricos, súper ricos, clases medias, clase media baja, clase media alta, pobres y pobreza extrema, y eso es una Pobretones. división, todos somos mexicanos, todos tenemos un problema habido y por haber. Hay ricos que son peores de lo que no se pueden imaginar, y en fin, o hasta miserables. Y siempre este gobierno, y porque tenemos que decirlo, sacó la banderita de los pobres son primero. Ahí campea la desnutrición y el mal endémico en la salud. Ginder. Casualmente en los últimos días me ha llamado mucho la atención las notas sobre economía. Creo que viste que mi artículo del lunes pasado en Novedades, ponía yo que estamos en recesión, o tiene usted otros números, y citaba yo al Banco of America y al INEGI, nuestro Instituto Nacional, con las cifras del segundo semestre de 2021 y cómo se perfila la inflación para este año. La inflación hoy también está, ratifican que en la primera quincena de este año está en 6.8. La inflación es un impuesto, dicen, que golpea más a los pobres, porque pues todo se les hace más caro, ya no tienen con qué vivir. También está, hay otras cifras. Los pobres van a ser más pobres y seguirán siendo tan sumisos como siempre. Ahora mismo era para que en otro país, en un país democrático como Inglaterra, por ejemplo, si la economía estuviera tan mala, ya estuvieran pidiendo la destitución de la primera ministra. Pero en México no pasa nada. Con que regalen un poco de lo que sea, la gente se emborracha, hace de su vida lo que puede, y ahí nomás. Y eso que creo que en Yucatán somos un tanto cuanto afortunados. Tú viste que por tercer año consecutivo consigue Yucatán ser sede de lo que se llama Smart City Expo Latam Congress, que es un congreso de gente que quiere venir a vender y a comprar y a hacer negocios. Va a ser otra vez aquí en Yucatán. Por lo demás, hay cosas que no entendemos, no sabemos de dónde va a sacar el señor presidente Andrés López el dinero que va a hacer falta para recuperar el sistema de salud, recuperar el sistema educativo, recuperar la creación de empleos, recuperar todo. La pandemia nos está dejando prácticamente sin nada. Y pobreza, obviamente, no va a reducirse. Pero permíteme, ¿por qué el presidente? Si México es inmensamente rico y hay el 75% de su población, el INEGI lo dice, no lo digo yo, en pobreza. ¿Por qué? Por la corrupción. El dinero se va a otro lado. Bueno, la realidad es que
no solo en México, sino en la mayoría, por no decir en todos los países de América Latina, la riqueza está mal distribuida y por eso tenemos que la mayoría de los habitantes de cualquier país latinoamericano son pobres. Yo creo que tenemos la idea errónea que corresponde al gobierno regular o repartir la riqueza, porque los gobiernos enseñan al ciudadano a ser dependiente del sector público, no le enseñan a tener iniciativa, a ser emprendedor. Sí, no le enseñan a generar riqueza. Es más fácil la política clientelar de te doy tu dádiva y tú la recibes y todos estamos contentos, ¿no? Somos forjadores de grandes clientelas políticas. Entonces, lógicamente esto se refleja y repercute en una mala repartición de la riqueza que trae consigo una serie de males que son desnutrición, y al haber desnutrición obviamente hay la prevalencia de enfermedades porque estamos hablando de gente que tiene sistemas inmunológicos. Su desarrollo, su desarrollo intelectual también se queda atrasado. Sí, la alimentación es básica para la salud. Sí, por supuesto. Entonces es lo que tenemos, o sea, no genera el gobierno condiciones idóneas para el adecuado reparto de la riqueza para poder generar riquezas, ¿sí? Sí. E incluso castiga al emprendedor. Sí. Entonces no podemos así no podemos crecer. Y esos últimos apuntes que hiciste, Memo, los voy a aprovechar para citar dos cosas que deben ocupar al gobierno federal y sobre todo al estatal en los próximos años. Vamos a ver cuántos pasan antes que se den cuenta. La primera es que hoy la Canacintra, en un documento que dan a conocer casi, los periódicos que yo vi, se pronuncia en contra de la reforma eléctrica, o contrarreforma, le dicen algunos, eléctrica, porque es muy desigual, no impulsa la inversión privada, la excluye más bien. Entonces ya hay un actor más en la corriente que quiere, como en todo el mundo, que se fomenten las energías limpias. Y la otra, un estudio que nos dice que los cruces más conflictivos del anillo periférico son los que van a Motul, que siempre por donde voy y vengo yo, Cholul, el City Center y Ciudad Cauquel. Y ya a esas alturas, insisto una vez más, ya deberíamos tener el segundo periférico, el anillo vial metropolitano. ¿Pero qué tiene que ver con la pobreza esto? Tiene que ver con el desarrollo, la falta de desarrollo. El gobierno hace y deshace y no nos pregunta nada. A nadie le han dicho qué problema. Se le eligió para hacer su gobierno, no para que todos estén opinando qué debe de hacer. Él debe de consensuar con la gente experta, se supone que son los que recogen el sentir de la población, y para eso están los proyectos de planeación y de todo lo demás. Para eso hay un plan estatal, municipal, nacional de desarrollo, ¿no? Yo no te estoy diciendo que eso te estoy diciendo lo que está sucediendo, lo que están reportando. Pero ¿por qué estamos en pobreza? ¿Por qué? Esa es la pregunta que yo siempre me he hecho. Si es un país tan rico, petróleo, pesca, ganadería, agricultura, silvicultura. ¿Y qué te has respondido? Siempre te has hecho esas preguntas, ¿qué te has respondido? Nadie me ha dicho. La respuesta es muy fácil. Dios fue muy generoso con México, y para compensar tanta generosidad, pues creó a los mexicanos. Eso lo sabemos desde hace mucho. Claro. Pero creó a los mexicanos pobres, o los creó así nada más. Ahí está, tú te vas a México y ahí ve cómo le haces. El problema acá es que creó al mexicano, pero el mexicano mutó a ser una especie dependiente del sector público
y acostumbrado a la clientela y a la dádiva, a ser carne de cañón finalmente. Por eso no éramos subsidiados cuando era la época del oro verde. seguimos siendo cuando subsidiados. cuando nos expoliaban, porque todo lo que producía el gobierno se quedaba acá, se iba a engrosar las carteras de los grandes hacendados. No, pero seguimos siendo Sí, expoliados. un estado subsidiado, un estado expoliado finalmente, ¿no? O sea, eso no ha cambiado. No ha cambiado. Qué pena, O sea, lamentable, pero dicen por ahí que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Sí. Así es, yo ¿No? creo, O sea, creo que yo así soy una persona que es fiel, convencido de esto, y pues evidentemente no puede decirse en el país que no hubiese voces sensatas que decían, hey, cuidado con lo que van a hacer. Lo hicieron y pues bueno, a ver en qué termina. O sea, Sí, es que termina. Mira, Memo, Binder, en Dígame. Yucatán en los últimos 18 años hemos tenido gobiernos de jóvenes. Ivonne Ortega, Patricio, antes Patricio era un joven, Patricio Patrón, más 24 años, Patricio, Ivonne Ortega, Rolando Zapata y este más joven todavía, Mauricio Vila. Y sin embargo, en esos 24 años, toda ese potencial juvenil, ¿a dónde se ha ido? ¿Qué es lo que ha habido? ¿Qué es lo que ha progresado? ¿Por qué seguimos siendo pobres? Y el campo está mal, muy mal. No hay nada que medir. Y la ciudad empeorando. Y las ciudades medias ensandwichadas. Y pienso, ¿por qué? ¿Qué necesitamos? ¿A un sabio? ¿A un mago? ¿Qué es lo que necesitamos para poder tener un buen gobierno? No digo que hayan sido malos Patricio, ni Bon, ni nadie. Hicieron lo que pudieron hasta donde se dio y el dinero que tuvieron a su disponibilidad. Patricio tuvo a un presidente panista y Bon tuvo a un presidente panista de PRI a PAN. Luego le siguió Rolando con PRI y ahí quedó el peor gobierno que ha tenido Yucatán. Y lo digo con autoridad. El de Rolando. El de Rolando. Y ahora de 3 años que ya lleva y le cae la pandemia, lógicamente, pues hay un pretexto, pero ¿por qué no podemos dar así pisar ese fondo y salir a flote? porque somos un estado subsidiado. Bueno, tú sabes que siempre he refutado del Estado subsidiado, porque si haces un sistema en el cual todo lo cobra el gobierno federal, ¿cómo te van a exigir que cobres impuestos? Si no hay ningún impuesto que tú cobres, todo te lo quitan. Hace poco las placas se dijeron que las iban a expedir. Sí, pero es que simplemente si dejamos de recibir dinero federal, no se hace nada acá. O sea, con lo que... Es que la mayor parte de todos, de los que tienen comercio, de los que venden un automóvil, una llanta, o que venden una bicicleta, lo que sea, son comerciantes que dependen de lo que el gobierno suelte a la población. Estamos en un tema donde no tenemos una industria. Al no haber una industria, pues obviamente la generación de empleos es muy limitada, porque tenemos que atenernos al sector servicios, ¿no? O sea, es una realidad. Bueno, pues así es como termina este programa de Dialoguemos a Fondo. La verdad no fueron temas muy constructivos, pero son problemas reales, ¿no? Que alguna vez tenemos que hacerles frente. No sé cuándo. Pues sí, pero nuestro deber es señalar. Sí, así es. ¿Y quiénes son los que deben de actuar? Cada quien es responsable, a los electos, a los designados, a todos, a los maestros, a los inversionistas, hasta a los hackeadores.
Bueno, El periodismo es un trabajo muy ingrato. así es. Mal Bien, pagado. pues llegamos al final y nada más quiero pedirles un favor. Un mensaje breve pero sustancioso. Ok. Empiezo. ¿Sí, cómo no? Bueno, 3 cosas quiero decir en 3 este... cosas tiene la vida: salud, vida dinero y moderna. amor. Que podría ayudarnos a al fin salir del marasmo que te lleva ya décadas, decenios de estar haciendo su presa a Yucatán. Hay que conocer las leyes. Aquí Guillermo tiene esa gran ventaja sobre muchos de nosotros, es de formación, es abogado, ¿no, Guillermo? Pero todos debemos conocer las leyes, porque no es preciso no conocerlas para no cumplirlas y saber cómo aprovecharlas. La segunda, hay que acostumbrarse a exigir transparencia. El dinero que maneja, cada peso que manejan los gobiernos, los 3 niveles de gobierno, sale de nuestras bolsas. Grabémonoslo bien para pedir que nos digan en qué gastan nuestro dinero. Y se reembolsa 5 centavos del peso. Que pagamos, bueno, por ejemplo. Y la tercera y última, hay que aprender a tener dignidad. Es decir, no venderse por 200 pesos, por 300 pesos, porque en las épocas de votación se compran las credenciales, todos ustedes lo saben. Quizá por eso Guillermo decía que todos hemos sido corruptos en alguna parte de nuestra vida. Lamentablemente, pues yo creo que un alto porcentaje, si no es que todos, pero todavía hay alguna que otra gente perdida por allá que le dice no a la corrupción. Pero hay que tener dignidad, hay que trabajar, hay que honrar nuestras deudas, pagarlas, hay que proteger a nuestra familia. Todas las cosas que hagan a un hombre íntegro van finalmente a abonar para que algún día este país sea un país de verdaderos hombres y verdaderas mujeres. Memo. Bueno, yo quiero terminar citando una frase de Arturo Pérez Reverte, El que capitán, es del capitán, ¿cómo era? muy real, ¿no? El periodista vive en medio de la verdad y la mentira. Por eso es un medio. Sí. Y además sabe cuál es la verdad y cuál es la mentira, y sabe cuál puede decir y cuál no puede decir. Bien, pues hemos llegado al final de este programa. Les deseamos a todos ustedes una semana venturosa, lo que queda de esta y lo que sigue para el próximo programa de nosotros. Cuídense, Omicron va para Está arriba. terrible. Cada día hay más contagios, hay más muertos. Señores, si no tienen nada que hacer, por favor, quédense en casa, no viajen. Esas personas que están yendo de pachanga a Cancún, a Campeche, si no es por un tema estrictamente Si no te mata, indispensable, Omicron te mata, Sí. te matan los. No, los pero barcos, de veras, no, o sea, si no tienen una razón impostergable, indispensable, pues quédense acá, o sea, a menos que sea algo imperioso, urgente, en la medida de que nos trasladamos a otros lugares e interactuamos con un número más amplio de gentes, en la medida también que podemos eventualmente correr el riesgo del contagio, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que la gente tenga en cuenta que estamos en una crisis. una crisis de salud y vamos para arriba. Todavía esto va a llegar mucho más alto para que empiece a disminuir. Entonces, hay que ser responsables y hay que ser cuidadosos. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. THM News, Agencia de Noticias, presenta